Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me encuentro en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, mejor conocido como CUSEA, con el doctor Emiliano Magallanes. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A Muy la bien, orden. doctor. Bueno, pues, el tema de hoy, bueno, la disertación de hoy es precisamente medios alternativos, solución de controversia y, vaya, justicias alternativas, como este nuevo paradigma de justicia se aplica en México a nivel universitario y a nivel, digamos, constitucional, convencional, como, digamos, para paliar ciertos defectos que tiene o se han pensado en el sistema de justicia, de impartición de justicia en México, ¿no? Por el tema de lo procedimental, el tema de lo desgastante que puede llegar a ser. Sin embargo, bueno, para esto estoy con el titular, ¿no? El presidente de la Academia de Justicia Alternativa de la Universidad de Guadalajara, el doctor. Al respecto, ¿qué nos puede decir usted en general? ¿Cuál es este nuevo paradigma? ¿Cómo se concibe? ¿Qué es la justicia alternativa? Vaya? Con mucho gusto, mira, los métodos alternos hoy tienen un espacio en la Constitución. Es un derecho humano de las y los ciudadanos para poder prevenir y resolver de forma pacífica, objetiva, civilizada, cualquier controversia que tengan, salvo los que expresamente prohíbe la ley. Es un espacio en el cual se democratiza el acceso a la justicia y se le da mucho valor y trascendencia al compromiso, a la palabra y a la transformación que viven las personas en el momento de participar en un ejercicio de mediación o conciliación. También de esa manera se transparentan los procesos de acceso a la justicia porque son las y los ciudadanos en conflicto los que con su participación pueden encontrar las opciones más viables a sus diferencias sin la necesidad de acudir a un juzgado o a un tribunal a que en ese espacio se encuentre una resolución o sentencia que resuelva esa diferencia o conflicto que tienen las personas. En otras palabras, es la humanización de la justicia a través de la mediación o conciliación. Desde este punto de vista, doctor, esta premisa inicial, este modelo, bueno, parece a primera vista que supone un nuevo modelo de ciudadanía. Supone ciertos cambios, por ejemplo, la manera de pensar, la manera de referirse. La una ciudadanía es una ciudadanía activa, le llaman algunos teóricos. Implica precisamente que las personas involucradas en los conflictos se hagan parte de los mismos, ¿no? Que tomen una parte activa. Pienso en concreto esto porque, bueno, por lo regular se tiende a pensar al Estado como paternalista. El Estado está obligado a, por mecanismos internacionales, por, no sé, la OEA, qué sé yo, o sea, cualquier tipo de mecanismo internacional, incluso ONGs que tienden a regular esto o tendrían idealmente a regularlo. Sin embargo, está implícito este nuevo, digamos, paradigma antropológico del ciudadano mismo, cómo se concibe a la luz de los nuevos paradigmas, como lo decía, ¿no? Anteriormente, o sea, es donde prácticamente las personas, las partes, se hacen cargo de su conflicto. Sin embargo, al respecto de esta premisa, doctor, o sea, cómo se concibe el rol, por ejemplo, del ciudadano, el rol de los operadores de justicia, cambia o cómo es que, digamos, se concibe esta forma digamos, impartir justicia, de acuerdo pues, está en el 17 constitucional, ¿no? Todo está, digamos, por los medios alternos. Tal ley tiene que tener necesariamente medios alternos, tiene que prever medios alternos. Sí, efectivamente, es una transformación de forma y fondo, desde el aspecto de que es el ciudadano el protagonista de la construcción de la solución de acuerdo a sus necesidades, intereses y capacidades. Y en ese contexto, en ese diálogo asertivo, que las y los participantes en ese proceso puedan generar esa retroalimentación, esa escucha activa, ese reencuadre de las cosas, esa contextualización que originó, desarrolló y detonó el conflicto, para que puedan encontrar de una manera muy tranquila, muy humana, muy pacífica, las mejores soluciones posibles. Eso por una parte. Segundo, sin duda alguna el proceso de encontrar esa solución es transformador, porque te puedes dar cuenta de ideas, sentimientos, emociones que vive la persona con la cual tienes esa diferencia o conflicto
que quizá no conocías o no dimensionabas lo relevante que era para esa persona, el no tener a lo mejor una atención de tu parte que para esa persona fue quizá un gran agravio, una gran descortesía. Eso detonó una serie de dilemas, de conflictos que tú no comprendías qué fue lo que lo originó. Entonces, el tomar en cuenta, el reconocer, el darle esa trascendencia, ese espacio de diálogo, de escucha, de reflexión, es muy valioso y eso normalmente no se encuentra en otros espacios, mucho menos en la justicia ordinaria o tradicional en un juzgado o un tribunal, que únicamente se concentra en revisar las pruebas, las evidencias, los testimonios, fundar y motivar una sentencia que normalmente nunca resuelve los conflictos, al contrario, los hace todavía más grandes y con consecuencias muchas veces lamentables porque detona la venganza, la revancha, el ajuste de cuentas, sobre todo de la persona que no ganó el juicio, y más si hay un contexto que tiene que ver con una mala práctica, con corrupción, con amenazas hacia el juez o al magistrado. Entonces, la justicia alternativa a través de los métodos alternos para recapitular es transformadora, es humanizadora, es transparente, pero requiere también variables muy importantes: la participación honesta, con buena fe y con las mejores intenciones, sobre todo dejando de lado características de los seres humanos que no coadyuvan a esa posibilidad de encontrar un posible acuerdo, como el ego, la soberbia, la vanidad, el sentirse superior, el tener la creencia falsa de tener un derecho mejor que el de otra persona, el no tomar en cuenta el contexto, antecedentes de las personas con la cual tienes esa diferencia y que muchas veces explica el porqué de una postura. Y eso es muy importante, el que lo podamos reconocer para que tengamos esa humildad, esa serenidad, esa serenidad para poder encontrar ese diálogo virtuoso que nos permite encontrar soluciones parciales o completas a cualquier diferencia. En ese aspecto, doctor, este nuevo paradigma podría decirse en sentido estricto que es una especie de humanismo, incluye en sí una suerte de humanismo, vaya, lo mencionaba hace rato, humanizar los procesos. Pienso sobre todo procesos que son súper largos, que son demasiado desgastantes, no solo en el aspecto económico, sino también emocional, ¿no? En ese aspecto las partes quedan pues devastadas y sobre todo se habla mucho esto de materia civil, materia familiar, en materia penal. Ahora lo pienso en el concreto caso en la Universidad de Guadalajara, por ahí hay un texto de 2018, ¿no? Precisamente los MASC, está editado por la Universidad de Guadalajara, en el cual precisamente uno de los capítulos es de su autoría y donde en ese mismo capítulo se expone precisamente este nuevo desarrollo de paradigma, ¿no? Es decir, desde la constitucionalización misma de estos medios hasta la aplicación fáctica que puede tener en distintos recintos pues legislativos, judiciales, incluso universitarios, que es donde prácticamente se desarrolla el área de expertise, ¿no, doctor? En ese aspecto, al respecto al interior de la Universidad de Guadalajara, ¿cómo es que se han estado incorporando estas nuevas medidas en el nuevo sistema de impartición de justicia en México? Bueno, creo que ha sido lento desde mi punto de vista. Creo que la Universidad de Guadalajara no ha tenido la dinámica que pudiera tener. Es decir, a casi 16 años desde que inició la reforma constitucional del año 2008 a la fecha, la Universidad de Guadalajara no ha podido, por ejemplo, implementar un solo centro de mediación en el sistema de educación media superior, que son más de 115 planteles en los 125 municipios del estado. De toda la red universitaria de centros multitemáticos y regionales que tenemos en la Universidad de Guadalajara, son muy pocos los que hoy tienen un centro de mediación y que esté funcionando y que esté dándole un servicio a la comunidad universitaria y sobre todo a la sociedad en general. Hablamos, por ejemplo, del CUSEA, hablamos de CUSUR, de CUCOSTA, hablamos de CUNORTE, de la red de enlaces de la Defensoría de Derechos Universitarios, pero el resto de la red universitaria ni siquiera tiene los cimientos, ni la agenda, ni el objetivo de crear un centro de mediación que sea un espacio de encuentro, de escucha entre la comunidad, entre alumnos, docentes, personal administrativo, directivo o la sociedad en general. Y me parece que la Universidad de Guadalajara, como un actor fundamental, transformador y detonador del bienestar a través de la educación, la ciencia y la cultura,
me parece que está dejando un espacio importante que pudiera cubrir en ser un gran aliado de la sociedad jalisciense y de la comunidad universitaria, en acompañarlos para generar espacios de comunicación libres de violencia, espacios seguros, confidenciales, en el cual tengan a mediadores y conciliadores bien capacitados, que hayan superado evaluaciones y tengan los elementos legales y legítimos a través de una certificación para que puedan prestar el servicio en todo el estado a través de la infraestructura educativa de la Universidad de Guadalajara. Creo que ahí hay una gran agenda pendiente que deberíamos de revisar, que deberíamos de tomar en cuenta como un aspecto de alta prioridad para la Universidad de Guadalajara. No menos importante es el aspecto de la difusión. La Universidad de Guadalajara tiene un sistema de radio y televisión muy poderoso, muy pertinente, que pudiera también promover las bondades de la cultura de paz a través de la solución de controversias de forma creativa, de forma responsable, de forma sencilla, simple, pero contundente, para que la población sepa de los beneficios de los métodos alternos. Pero esto no queda ahí. La Universidad de Guadalajara tiene espacios muy importantes de trascendencia internacional. Menciono nada más uno de ellos, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que desafortunadamente en su agenda académica no hay un solo evento de talla internacional, nacional o al menos regional que tenga en el centro de la discusión a la cultura de paz o a los mecanismos alternos de solución de controversias, entendiendo que los métodos alternos son la principal estrategia del Estado mexicano para mejorar el funcionamiento de las instituciones que administran, procuran e imparten justicia. Y un elemento fundamental del Estado de Derecho constitucional es garantizar un estado pleno de derechos. Y por ende, es muy importante que el sistema de justicia funcione. Y para que este funcione, tenemos que erradicar la corrupción. Y para erradicar la corrupción, ¿qué mejor que sean los propios ciudadanos, los responsables, los protagonistas, los que puedan construir escenarios de encuentro y de solución de sus distintas controversias, y de esa manera recuperar la armonía y la tranquilidad? Por eso es muy importante que los métodos alternos funcionen, por eso es muy importante que la ciudadanía participe, y por eso es trascendental que instituciones tan relevantes como la Universidad de Guadalajara abracen estas agendas y las vean como prioritarias para coadyuvar, para aportar, para construir entre todas y todos un estado realmente pacífico, armónico, que sí tenga diferentes diferencias o controversias, pero que tengamos las capacidades de resolverlas de forma inteligente, responsable y con argumentos. Doctor, al respecto de estos argumentos que nos comparte, pienso dos premisas relevantes. Primero, uno, la capacitación. O sea, en este sentido, ¿cómo alguien se capacita para ser mediador? ¿Cómo alguien, digamos, hay cursos, hay formaciones, una carrera? O sea, ¿cómo es eso? Y la segunda, derivada de la primera, necesariamente tiene que ver con cómo funciona digamos, al interior de la universidad, este tipo de mecanismos o de instituciones, si son, no sé, jurisdiccionales, no jurisdiccionales, más o menos como la CNDH, si funcionan algo similar, ¿no? Las defensorías de derechos universitarios, si están en alianzas, si son distintas, si son unas. En ese aspecto llama mucho mi atención. O sea, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, se decide, voy a entrar a este nuevo paradigma, me voy a capacitar. O sea, ¿a dónde se recurre? ¿Cómo es que se forma cualquier persona que le interese, ¿no? En este sentido de abonar a este nuevo paradigma de impartición de justicia, precisamente con la divulgación, precisamente con la capacitación, precisamente con la creación de espacios universitarios, incluso ciudadanos, que faciliten, insisto, la inserción de estos nuevos paradigmas, vaya, que se vuelvan, pasen de la idealidad a la realidad. En ese sentido, ¿cómo es que uno, si hay cursos, vaya, si hay capacitaciones, si es una institución o algo así, en ese sentido, va por ahí la institución? Sí, claro, mira, para obtener una certificación se requiere tomar un diplomado de 136 horas que esté autorizado por el Instituto de Justicia Alternativa. Una vez que ocurre lo anterior, hay un proceso de evaluación. Si lo supera el aspirante, puede obtener una certificación como prestador del servicio.
la Universidad de Guadalajara ha organizado a través de diferentes espacios diplomados que tienen ese propósito fundamental: capacitar y coadyuvar para que existan más y mejores prestadores certificados en la universidad y al servicio de la sociedad en general. Me parece que todavía hay mucho por hacer en esta agenda, sobre todo porque no tenemos en la Universidad de Guadalajara una licenciatura en mecanismos alternos de solución de controversias. He insistido desde hace muchos años en la pertinencia de crear esta licenciatura para reconocer un nuevo tipo de perfil profesional fundamental para el siglo XXI. Y te pongo un caso. Hoy se habla mucho de la importancia de las tecnologías, de las ingenierías. Y hoy tenemos ingeniería de la salud, ingeniería en mecatrónica, ingeniería en tecnologías, ingeniería y lo que tú quieras. Porque las industrias, las empresas, el nearshoring reclaman nuevos tipos de profesionistas que tengan ciertas habilidades, ciertas capacidades que son necesarias para el desarrollo económico. Eso está muy bien, pero ¿de qué sirve tener un desarrollo económico en una sociedad tan compleja, llena de conflictos e incapaz de resolverlos? Entonces tú puedes tener, por ejemplo, una gran inversión económica de una empresa transnacional que te va a generar 10,000 fuentes de empleo, 5,000 directas, 5,000 indirectas, etcétera, etcétera, pero con sociedades divididas, confrontadas, ahogadas en conflictos de toda naturaleza y con la alta posibilidad de que ese conflicto se convierta en un escenario de violencia que pueda marcar la vida de las personas, de la familia y de la sociedad, pues me parece que es irrelevante tener esa gran oportunidad de desarrollo económico. Por eso me parece que tenemos que ser muy inteligentes en equilibrar la visión, en donde sí que exista prosperidad y desarrollo económico, pero también sustentable, con capacidades de desarrollo humano en torno a la resiliencia, la salud mental, la salud emocional, el trabajo en equipo, la capacidad de escucha, la capacidad de encontrar soluciones pacíficas a través de la participación de los ciudadanos, y para ello se requiere, pues naturalmente, reconocer y formar un nuevo perfil profesional en la Universidad de Guadalajara y en las otras instituciones de educación superior, y también, y no menos importante, es dar un paso hacia adelante en la especialización, posgrados de alta calidad orientados para atender y gestionar conflictos en materia corporativa, deportiva, agraria, comunitaria, escolar, penal, etcétera. Se requiere formación profesional y especialización y una gran difusión y comunicación para la población. Doctor, pienso esto desde el vértigo de la multidisciplinaridad, le llaman algunos teóricos la irenología, ¿no? Derivado de la etimología, sonaría muy raro, ¿no? Pasología, sonaría horrible, incluso suerte cacofonía. En ese aspecto, lo menciona, ¿no? Salud mental, desarrollo del medio ambiente, derechos humanos. En ese aspecto, la famosa cultura de paz, ¿no? O la irenología, ¿no? Derivada de la etimología. ¿Qué retos, desafíos demanda, exige? Vaya, porque es un desarrollo holístico, ¿no? Lo menciona, o sea, para evitar la autotutela, precisamente el resultado de las sentencias o el resultado de los procesos judiciales largos, desgastantes, es que prácticamente se instauran estos nuevos paradigmas, ¿no? Incluso están elevados a nivel constitucional. Cómo es que se van, digamos, de lo constitucional a lo institucional, cómo van pasando por distintas universidades, por distintas dependencias, y qué tipo de desafíos pedagógicos. Lo mencionaba, la construcción de una carrera especializada en esto, ¿no? Incluso impartición de posgrados, dicho sea de paso, ¿no? Yo tomé un curso con usted en el doctorado prácticamente de esto, ¿no? Cultura de la paz, prácticamente, ¿qué es eso, no? Es como algo multidisciplinario, algo bastante novedoso, ¿no? Todas estas ciencias que incluso desde qué estudian, por ejemplo, cuáles son sus paradigmas epistemológicos, cuáles son sus paradigmas ontológicos, cuáles son sus directrices éticas, cuáles son sus maneras de proceder de forma metodológica y transversal. Al respecto, doctor, este desafío, insisto, lo pienso desde el vértigo de la multidisciplinaridad. Lo mencionaba, no hay, digamos, una formación integral específica para este tipo de fenómenos. Sí, mira, yo lo que te diría como una reflexión final de todo esto que estamos hablando es que debemos de poner en una lógica de construcción de acciones, estrategias y políticas a la paz, entendiendo la paz no solamente como la ausencia de violencia, sino
como el reconocimiento del derecho de todas las personas, naturalmente haciendo un sesgo hacia los grupos de mayor vulnerabilidad. Si eso lo observamos y reconocemos de esa manera, podemos implementar esas acciones, estrategias y políticas que tengan un impacto visible en las personas. Hoy, por ejemplo, estamos en una coyuntura muy interesante. Los procesos electorales que van a renovar a la presidencia de la República, gubernaturas en 9 entidades, el Congreso mexicano, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ayuntamientos, en el caso de Jalisco, los 125 y los 38 escaños del Congreso del Estado. Y yo, haciendo una revisión de las distintas plataformas político-electorales de las 3 principales fuerzas políticas, me apena mucho darme cuenta que la visión de una cultura de paz brilla por su ausencia. Se hablan de diferentes agendas, diferentes temáticas, pero no es de una visión de la paz, ¿no? Entonces esto es muy importante y te pongo un ejemplo muy concreto, para darnos cuenta de esta teorización, cómo la podemos aterrizar de forma práctica. El tema, por ejemplo, del agua. Mientras no haya agua, mientras los ciudadanos tengan agua potable de calidad para garantizar su derecho humano a la vida, porque el líquido vital del agua es fundamental para la subsistencia de los seres humanos, nunca podremos vivir en un entorno pacífico. Yo, desafortunadamente, en México y en Jalisco hay miles de ciudadanos que no tienen agua potable para poder subsistir de manera como lo plantea la Constitución política. Entonces tienes que ponerlo en tu agenda con una política pública de paz, el garantizar de una vez por todas el suministro de agua potable al acceso de las y los ciudadanos a través de esfuerzos que tienen que ver con estrategias innovadoras como los nidos de lluvia, como garantizar campañas de reutilización del agua a través de energías limpias, y naturalmente es un proceso que requiere una lógica de Estado transaccional y naturalmente la inversión y el acompañamiento de expertos y de la ciudadanía. Mientras no exista garantías de este vital líquido, habrá una ausencia de paz. Y así podemos hablar de otras agendas, de otros temas, y siempre bajo esta visión de la cultura de paz podemos transformar a las sociedades altamente complejas, divididas, muchas de ellas con necesidades de servicios básicos como el agua, que hoy no la tienen. Hablando de estas agendas, pues si no las gestionamos y resolvemos, pues de qué sirve hablar de nearshoring, de qué sirve hablar de las grandes obras, de qué sirve hablar de la inflación, de la paridad peso-dólar y de muchas otras dinámicas de la agenda coyuntural si no tenemos algo tan sencillo como el agua potable. A manera de conclusión, doctor, para quien quiera que le interese este tipo de fuentes de información, ¿dónde nos podemos informar más? ¿Qué tipo de fuentes hay a nivel institucional, a nivel, digamos, dependencias? ¿Qué tipo de autores, qué tipo de textos pueden echar luz sobre estos fenómenos contemporáneos que, bueno, tienen que ver bastante con el desarrollo integral de los tiempos que corren, ¿no? En ese sentido es algo muy prioritario, es algo muy importante, pero para quien quiera que sea que le interese este tipo de temas, de problemáticas, ¿en dónde y qué fuentes pudiera llegar a ahondar, doctor? Bueno, yo creo que sería muy pertinente e interesante revisar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que tienen Naciones Unidas. Ahí les van a dar un gran marco de referencia conceptual, programática y temática, y en torno a ello pues ya cada quien en el interés que tengan pues ya pudieran profundizar a partir de los ODS y también los ejes de la paz positiva del profesor Johan Galtung, que es una referencia del tema obligado, y creo que a partir de esas 2 referencias pudieran ustedes encontrar una amplia bibliografía, literatura, para que puedan profundizar en estos temas. Bueno, pues de mi parte no me queda más que agradecer el espacio, doctor, por compartirnos estas premisas, y pues nada, gracias. No, al contrario, te agradezco a ti este espacio, esta invitación, y que sigan los éxitos. Vale, hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos por escucharnos.